Gracias por acompañarnos en el gozo del Cien Pies. Esta vez está conmigo Diego Rabasa, director editorial de Sexto Piso, y vamos a hablar de una colección muy particular, clásicos ilustrados. ¿Por qué, Diego? Bueno, primero gracias No, gracias a ti. por estar acá. Gracias a ti, gracias, Daniel. Pues mira, como muchas cosas que han pasado en la editorial, la colección surgió de manera espontánea, no es que hubiera un plan Proyecto. premeditado, un gran proyecto a futuro. El primer libro que hicimos en esta colección fue Alicia en el País de las Maravillas, ilustrado por Peter Cooper, en una edición que además es bellísima porque Peter es experto en diseño editorial y se mete en los detalles más específicos de la confección del libro, no solamente en las ilustraciones, y tuvimos un éxito enorme, es uno de los libros más vendidos en la historia de la editorial, y pues ahí como que nos surgió la inquietud a partir de lo que observamos, ¿no? De lo que observamos, dos cosas. En primer lugar, que en México hay pocas retraducciones de grandes clásicos de la literatura universal, y muchas de esas traducciones se hicieron fuera de México, y entonces circulan en un español muy antiguo, que es incómodo para los lectores contemporáneos, Sí. y además en ediciones viejas, descuidadas. Nos percatamos de que no solamente existía esa oportunidad de cubrir un hueco editorial en el caso de libros importantísimos que son difíciles de encontrar en librerías, sino que aquellas personas que ya podían tener un libro determinado, por ejemplo en este caso tenemos Robinson Crusoe enfrente, y que tenían un apego especial por esos libros que suelen ser cruciales en la formación lectora de las personas, Así es. sentían, digamos, tenían mucha avidez por tenerlo en un objeto de esta naturaleza, por tenerlo en un objeto bien editado, con ilustraciones de algún artista contemporáneo importante. Entonces nos dimos cuenta que tenía estas dos posibilidades, digamos, con el público. Por una parte, llenar estas ausencias editoriales que hay en México de grandes clásicos de la literatura universal, y por otra parte, representar en objetos editoriales que nosotros pensamos que son bellos y que están bien cuidados, libros que son importantes para las personas. Y la verdad es que la colección ha andado muy bien. Diego, tú eliges, después de lo que pasó con Alicia, ¿qué sigue? Es decir, ahora vamos a traducir ahora vamos a traducir o también un poco como que te llegan. Mira, en el consejo editorial somos 5 personas, entonces, y además el consejo editorial es bastante flexible en el sentido de que ya es como un grupo de amigos. Son a veces inquietudes personales, a veces inquietudes de algún traductor, a veces incluso inquietudes de algún ilustrador. Por ejemplo, ahora estamos haciendo El arte de la guerra de Sun Tzu, y lo está ilustrando Damián Ortega, el artista contemporáneo, un poco siguiendo la estela del ejercicio que hicimos con Abraham Cruz Villegas y El corazón de las tinieblas. Y bueno, pues nosotros queríamos trabajar con Damián y le preguntamos qué libro quiere ser, y él sugirió El arte de la guerra, que era un libro que a todos nos hizo mucho sentido. Entonces hay muchas maneras de escoger los libros. De escoger. Pero por un lado es que ya los derechos, digamos, están libres, y luego elegir a un artista contemporáneo para que haga el libro. Sí, salvo en el único libro que todavía está en un régimen de derechos de autor, es La Cámara Sangrienta de Angela Carter, Sí, pero cierto, todos los claro. demás es cierto que están libres de derechos de autor. Y bueno, hemos tenido que ir aprendiendo, como te digo, muchas cosas en la editorial, de repente pateamos la piedra y después vamos ahí persiguiéndola. Cuando iniciamos la colección, pues no conocíamos muchos ilustradores y nos hemos dado cuenta de que es un campo increíblemente fértil y vasto, no solo en México, sino en general en Latinoamérica y en el mundo hispanoparlante, diría yo. Y ahora que ya tenemos, que ya conocemos más artistas, pues ya podemos, digamos, como hacer matrimonios con mayor conciencia, ¿no? Decir, Claro. por ejemplo, estamos haciendo El amante de Lady Chatterley y lo va a ilustrar la misma mujer que hizo La Cámara La Cámara Sangrienta. Sangrienta. Por ejemplo, estamos haciendo un Drácula que está haciendo eco de la Garza. Es decir, ya podemos empezar a pensar en, este libro estaría padre para este artista. Y por supuesto que también tratamos de sumar artistas, ilustradores y diseñadores cada año al elenco. Claro, además hay algo muy bonito en estas ediciones, que en realidad las ilustraciones no son solo para acompañar, digamos, el texto, no sirven solo para ilustrar el texto, sino son obras per se. En realidad muchas de ellas tienen valor de pieza, diría yo. Sí, fíjate que eso nos hemos dado cuenta de que incluso gusta más. Hay algunos libros que están ilustrados más puntualmente, pero nos damos cuenta que cuando hay alguien que te dice, ¿sabes qué? Yo lo hago con la condición de que me dejes hacer lo que quiera,
fue, por ejemplo, el caso de Abraham Cruz Villegas, ¿no? Que hizo unos collages, hizo una intervención sobre la mancha de texto incluso, que pues es algo bastante original y bastante raro. Sí. Pero en términos generales creo que tienes razón. Y en este libro en concreto, en Robinson Crusoe, funciona tal cual como lo dices, incluso en el sentido de que que es junto con Frankenstein, el único libro que tiene ilustraciones que no encargamos nosotros, la edición original, que es una edición en italiano que publicó la editorial Adelphi, solamente tenía las ilustraciones y pasajes del libro, es decir, las ilustraciones eran la obra. Era la obra, claro. Y hay otro caso, el de Milton, que en realidad también es, digamos, solo ilustraciones. Claro. Es prácticamente una novela gráfica. Exacto. El de Milton es más parecido a una novela gráfica, es un libro que a mí me pareció espectacularmente bello. Pero eso que estás diciendo tú tiene más un formato de novela gráfica que esta colección que recupera los textos íntegros e intercala ilustraciones. ¿No se pelea con tus otras colecciones de novela gráfica, con Proust? Fíjate que justo El Paraíso Perdido rompe un poco una decisión que habíamos tomado de ya no hacer estas adaptaciones a novela gráfica de grandes clásicos de la literatura universal. ¿Ya no las van a hacer? Ya no. Nos gustaban mucho al principio y luego perdimos un poco el entusiasmo por ellas. Ok. Creo que a raíz de que ganamos mucho entusiasmo con esta Con colección. esto, Sí. ok. O sea, Pero- una por otra. Sí, una por otra, pero bueno, El Paraíso Perdido, en el caso de la obra que hizo Pablo Del, nos parecía que ameritaba, que valía la pena romper un poco esa decisión que hemos tomado porque es un libro espectacular desde la perspectiva visual. Pero digamos, las otras colecciones sí las terminaron. Por ejemplo, Proust, ¿sí terminó? ¿Sí Proust vas no. a sacar todo? Proust no, pero porque no han terminado ni en Francia. Ah, Sí, ok. o sea, van creo que en el volumen 7, a ver si acaba algún día. Fue una locura. Supongo que debe ser muy difícil hacer esa adaptación. Y es muy proustiana, meticuloso sí. y además, pues eso, imagínate, si la obra original son 3000 páginas, pues... Exactamente. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue de esta misma colección? ¿Qué vamos a tener Bueno, este próximamente? Robinson Crusoe acaba de salir y este mismo año aparece El Jugador Ajá. de Dostoyevsky. Estamos preparando ya El Amante de Lady Chatterley. Estamos trabajando, el año que entra sale de Derechos de Autor Chesterton y estamos ya trabajando con El Hombre que fue Jueves. Claro. Estamos haciendo un Dr. Jekyll y Mr. Hyde con Qué un dibujante y un pintor mexicano que se llama Iván Trueta. El Drácula de Eco de la Garza. El Arte de la Guerra, del que te hablaba. No, pues puras joyas, en realidad. Pues es el chiste de esta colección que tienes, imagínate tú, pues, así, como en el canon de la literatura De la universal. literatura, Y claro. queremos hacer también, de repente tenemos un sesgo un poco anglosajón. Esto es porque tratamos de retraducir todas las obras Ajá. y pues obviamente traducir del inglés es más barato. Claro. El hecho de que son libros ilustrados y de que son libros de tapa dura hace que la producción sea muy cara, entonces tratamos de ahorrarnos lo más posible en la preproducción. Ajá. Pero queremos también pues, abrir un poco el espectro, ¿no? a literatura de otras latitudes y estamos por ahí pensando en algo de Strindberg. Estamos preparando también las Memorias de Blas Cubas, de Machado de Asís. Hijo, qué padre. Entonces estamos ahí como explorando cómo podemos diversificar un poco. Pues son verdaderas joyas, es una colección que supongo que cualquier bibliófilo quisiera tener, que no le faltara ninguno de los libros. ¿Cuántos son ya ahorita? Ahorita tenemos 13 ya 13. publicados, ajá. Pero fíjate que es una colección... Pero en España vas adelantado, ¿no? En España vamos un poco adelantados porque la mayoría de los libros los imprimimos allá y luego los traes. los traemos para allá. Ok. Porque es más barato juntar la producción. Pero es una colección que nos tiene fascinados, pues porque además también hay cosas que nosotros mismos no habíamos leído y entonces es el pretexto perfecto para leerlas e incorporarlas además al catálogo o autores que realmente son muy importantes para nosotros y entonces pues tenerlos dentro de tu catálogo es, pues, es una sensación ahí placentera para nosotros como editores. Claro. Y estamos haciendo casi 10 libros al año, entonces yo creo que va a ser una colección que va a crecer rápidamente. ¿Es el juguete preferido de Sexto Piso o no? Híjole, quizá es el que tiene una dimensión más lúdica y es el más, diría yo, como el más sencillo. Pero no, pues en todas las colecciones hay cosas que nos apasionan mucho. Por ejemplo, ahora estamos encantados con la nueva colección de poesía. De poesía, yo sé. Sí. Pues en todas las colecciones cada año hay libros que nos resultan fascinantes. Ahora, por ejemplo, estábamos hablando antes de comenzar esta charla de esta narrativa completa que vamos a sacar de Joseph Conrad, que es un proyecto que nos tiene muy, muy entusiasmados. Hay una novela de un ruso obscuro, una novela de culto que no
pudo ver la luz incluso en Rusia hasta muchos años después de que su autor murió, que fue un hombre que estuvo preso por el régimen estalinista durante más de 20 años, que se llama La facultad de las cosas inútiles. El autor se llama Yuri Dombrowski, creo que va a ser de nuestros libros más importantes del año. En todas las colecciones hay cositas que nos entusiasman mucho. Muy bien, pues ahí tienen libros ilustrados, son una belleza, realmente están muy bien cuidados, las ilustraciones son perfectas, regularmente son de artistas contemporáneos. Yo te agradezco mucho que hayas venido. No, te agradezco a ti la invitación cuando quieras. Gracias a ustedes por mirarnos.